Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver un concepto fundamental que está siempre presente en la guitarra. A esta característica, entre una alumna presencial y yo, la bautizamos como el paso de la muerte. Este paso de la muerte es una característica de la guitarra que siempre está presente independientemente de lo que hagas acordes o escalas o cualquier otra cosa, siempre va a estar ahí. Y en este vídeo vamos a aprender qué es y, más importante aún, cómo superarlo, con el objetivo de poder comprender mucho mejor tu instrumento para llegar finalmente a dominarlo. Bueno, ¿y qué es el paso de la muerte? Pues vamos a verlo directamente con la guitarra porque se va a entender mucho mejor que si os lo explico con palabras. Vamos a suponer que tenemos que tocar una escala mayor hacia el centro en una octava. Muy bien, como podéis comprobar, eso que acabo de tocar suena a escala mayor. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero empezando desde la cuerda número 5. A ver qué pasa. Los mismos dedos. Bueno, como podemos comprobar, también suena a escala mayor. Suena bien, no hay nada raro. Pero ahora vamos a ver qué pasa si bajamos una cuerda más y hacemos lo mismo desde la cuerda número 4. ¿Os habéis dado cuenta de que ahí hay algo raro? Ya no suena a escala mayor, suena a otra cosa diferente. Bueno, pues eso es el paso de la muerte. Hemos topado con él y nos ha desestructurado el modelo que veníamos haciendo desde la cuerda número 6. Y es que resulta que la guitarra está afinada por cuartas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la cuerda número 6 hasta la cuerda número 5 hay un intervalo de cuarta justa. De mi a la hay una cuarta justa. Luego de la a re, de la cuerda número 5 a la cuerda número 4, también hay una cuarta justa. De re a sol, de la cuarta a la tercera, también hay una cuarta justa. Pero cuando llegamos a la cuerda 3, de la cuerda 3 a la cuerda 2, ya no hay una cuarta justa, hay una tercera mayor. Ahí ya cambia. Pero luego, desde la cuerda 2 a la cuerda 1, ahí vuelve a haber una cuarta justa. Entonces la guitarra está afinada por cuartas, a excepción de la cuerda número 3 y la cuerda número 2, que tiene un intervalo de tercera mayor. Entonces a la transición entre la cuerda 3 y la cuerda 2 es lo que yo llamo el paso de la muerte. Y lo llamo así porque es una zona un poquito puñetera en la guitarra, ya que nos rompe todos los patrones y todos los modelos que nos funcionan en otras cuerdas. Nosotros vamos tan tranquilos haciendo un modelo por aquí y funciona, lo pasamos a la cuerda número 5 y funciona, pero luego cuando hay interacción entre estas dos cuerdas ya se nos va de las manos, ya no funciona igual y hay que cambiar cosas. Este problema, por ejemplo, el violín no lo tiene, ya que todas sus cuerdas siguen el mismo intervalo. Esta es una característica especial que tiene la guitarra y es muy importante saber cómo superar este paso de la muerte para llegar a dominar nuestro instrumento y no volvernos locos, porque nos puede crear un poquito de confusión esa zona. Bueno, pues ahora vamos a aprender cómo superar este paso de la muerte para que no nos rompa los esquemas. El sistema para superar este paso va a depender de si nuestro movimiento es ascendente o descendente. Es decir, si vamos desde una cuerda más grave hacia una cuerda más aguda, si la interacción entre ese paso lo hacemos desde la cuerda 3 hasta la cuerda 2, o si vamos en una dirección descendente, desde una cuerda aguda hasta una más grave, es decir, si la interacción entre el paso y la muerte lo hacemos desde la cuerda 2 hasta la cuerda 3. En función de la situación, lo vamos a superar de una manera o de otra. Voy a poner dos ejemplos de cómo superar el paso de la muerte, uno con una escala y otro con un acorde, para que veáis que funciona para ambos tipos de elementos musicales. Vamos a empezar otra vez con la escala mayor hacia el centro en una octava. Desde la cuerda 6 vemos que el modelo a seguir tiene la digitación de dedo 2, dedo 4,
dedo 1, dedo 2, dedo 4, dedo 1, dedo 3 y dedo 4. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Eso si lo paso a la cuerda número 5, debería de funcionar igual porque no hay interacción entre la cuerda 3 y la cuerda 2. Entonces, como podemos comprobar, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Y suena bien, suena a escala mayor. Ahora, cuando cambiamos a la cuerda número 4, sí que hay interacción del paso de la muerte. Hacemos 2, 4, 1, 2, 4. Y ahora estamos de la cuerda 3 a la cuerda 2 y nos suena mal. Muy bien, pues cuando nos estamos desplazando en una dirección ascendente, como es el caso ahora mismo, para superar el paso de la muerte, tenemos que hacer lo siguiente. Aquello que íbamos a hacer en la cuerda número 2, tenemos que hacer lo mismo, pero un traste hacia la derecha. Entonces, si yo hago 2, 4, 1, 2, 4, ahora me toca 1, 3, 4, pero lo hago hacia la derecha, un traste a la derecha, ya me suena bien, ya me suena a escala mayor. Y así es como he superado el paso de la muerte de manera ascendente. Por tanto, aunque el modelo es técnicamente diferente, para mí, en mi cabeza, es el mismo. Es 2, 4, 1, 2, 4 y 1, 3, 4, pero superando el paso de la muerte hacia la derecha. Vamos a suponer ahora que yo quiero hacer esta escala mayor, pero empezando desde la cuerda 3. Bueno, lo primero que tengo que hacer es aplicar el mismo modelo que aplico desde la cuerda 6. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Vamos a ver qué pasa. 2, 4, 1, 2, 4. Y veis que ya suena raro. Y ahora, 1, 3, 4. ¿Ahora qué pasa? El paso de la muerte lo tengo entre la cuerda 3 y la cuerda 2, por tanto, todo aquello que yo iba a hacer con la cuerda 2 lo tengo que desplazar hacia la derecha. Si yo iba a hacer 2, 4, 1, 2, 4, pues ese 1, 2, 4 lo tengo que desplazar hacia la derecha. Y ahora ya sigo como siempre. Por tanto, la escala mayor hacia el centro en una octava me quedaría así, superando el paso de la muerte. Muy bien, ahora que ya sé cómo superar el paso de la muerte, en este caso puedo buscar una digitación más cómoda. En lugar de hacer 2, 4, 1, 2, 4, puedo empezar directamente con 1, 3 y 1, 2, 4, 1, 3, 4. Así esta digitación se vuelve más cómoda. Pero el modelo inicial en el que yo pienso es en el mismo en el que partíamos cuando hacíamos la escala mayor desde la cuerda 6. Vale, ya hemos aprendido a superar el paso de la muerte cuando vamos en una dirección ascendente. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos en una dirección descendente? Bueno, pues vamos a suponer que queremos hacer el modelo de la escala mayor hacia el centro en una octava descendente. ¿Vale? En este caso es 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1. Vale, pues ahora vamos a ver qué pasa si este modelo lo trasladamos exactamente igual, pero desde la cuerda 2. A ver qué pasa. ¿Habéis visto qué raro suena? Y he hecho los mismos dedos que antes. Eso es porque estamos atravesando el paso de la muerte, pero esta vez de manera descendente. Primero estamos en la cuerda 2 y luego vamos a la cuerda 3. Entonces, ¿cómo se supera ese paso de la muerte cuando vamos en una dirección descendente? Bueno, pues lo que vamos a hacer en la cuerda 3 lo tenemos que poner un traste hacia la izquierda. Entonces, repito, si el modelo que estamos haciendo es 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1.
si ahora empezamos de la cuerda 2, pues hacemos lo mismo. 4, 3, 1. Y ahora tocaría 4, 2, 1, pero como estamos atravesando el paso de la muerte de manera descendente, lo que vaya a hacer en la cuerda 3, 4, 2, 1, lo tengo que hacer un traste hacia la izquierda. 4, 2, 1, y ahora sigo igual. 4, 2. Por tanto, ahora fijaos como ya sí que suena a escala mayor. Y así quedaría superado el paso de la muerte de una manera descendente. El paso de la muerte también está presente, por supuesto, cuando hacemos acordes. Vamos a ver qué pasaría ahora con un acorde mayor en 3 cuerdas. Vamos a hacer este acorde, que es un acorde mayor, y luego lo vamos a arpegiar. Y le vamos a añadir esa séptima menor para convertirlo en un acorde de séptima de dominante. Estoy en la cuerda 6. Vamos a ver qué sucede ahora en la cuerda 5. Como veis, la misma relación de notas se mantiene. Y he puesto los mismos dedos que antes. Eso es porque no hay implicación del paso de la muerte. Por tanto, puedo mantener los mismos modelos. Vamos a ver qué pasa cuando voy a la cuerda número 4 y ya hay una implicación del paso de la muerte. A ver qué sucede. ¿Habéis visto? Ya no suena lo mismo que antes. No es que suene mal, esto tiene una sonoridad interesante, pero ya no es un acorde mayor. Fijaos, antes, acorde mayor, acorde dominante, acorde mayor, acorde dominante. ¿Y ahora? Eso ya no suena igual, ya es diferente. Se nota, ¿verdad? Si yo quiero conseguir lo mismo que antes, pues es el mismo proceso. El paso de la muerte, como voy de manera ascendente, está entre la cuerda 3 y la cuerda 2. Entonces, aquello que yo iba a hacer en la cuerda 2, en este caso colocar el dedo 1 aquí, tengo que colocarlo un dedo a la derecha. Entonces pongo, ¡pum!, esta forma. Y ahora, si hago así, ya me suena a acorde mayor, ¿veis? Ahí sí que se mantiene la relación, pero si hago lo mismo, ya no suena igual. Y si ahora quiero hacer el arpegio del acorde dominante, bueno, pues la misma idea. Ahí ya no suena lo mismo, pero si este 1 y 4 lo traslado un traste hacia la derecha, ya me debería de sonar la misma relación entre las notas. ¿Veis? Y ahí sí que tengo un acorde mayor y un acorde de dominante. Mirad cómo ahora sí que suena todo en coherencia, sí que parece que todo es lo mismo. ¿Veis? Ahora sí. Ahora no hay nada que nos suene raro, porque hemos superado el paso de la muerte. Imaginad ahora que este mismo esquema de acorde mayor y acorde dominante lo quiero hacer desde la cuerda número 3. Cuerda número 3, cuerda número 2 y cuerda número 1. A ver qué pasa. De nuevo, no es que suene mal, pero ya no es un acorde mayor y un acorde de séptima de dominante, es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque estamos en el paso de la muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que antes. Lo que íbamos a hacer en la cuerda número 2, lo tenemos que trasladar todo un traste hacia la derecha. Y la cuerda número 1 también a la derecha porque tiene que mantener la relación que tenía antes. Entonces, si hago esto, no suena acorde mayor. Pero si muevo esto hacia la derecha y cambio aquí los dedos para hacerlo más cómodo, ahí ya suena acorde mayor. Y si quiero hacer el arpegio, lo mismo, pero todo un traste a la derecha. Eso es. Y ahí sí que me suena acorde mayor y acorde de séptima de dominante.
Entonces mirad cómo quedaría todo con el paso de la muerte superado en cada caso. Acorde mayor, arpegio de dominante. Voy a la quinta y hago lo mismo. Ahora voy a la cuarta, pero superando el paso de la muerte con un traste a la derecha en la cuerda 2. Y suena igual. Y ahora lo mismo desde la tercera, pero superando el paso de la muerte. Muy bien, ¿y cómo lo haríamos de manera descendente? Bueno, pues mirad, vamos a poner un acorde diferente para cambiar el ejemplo. Esta posición es muy típica y es una posición de un acorde disminuido. Vale, pues imaginad que queremos transportar este acorde disminuido a una cuerda más hacia arriba. Bueno, pues ya no va a ser un acorde disminuido porque tenemos la interacción de ese paso de la muerte. Esto no es el mismo tipo de acorde que este. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se haría? Bueno, pues subo esta posición y como vamos de manera descendente, lo que haría en la cuerda 3 lo tengo que poner un traste hacia la izquierda. Este dedo iría aquí, por tanto tengo que cambiar la digitación y este lo mantengo. Entonces ahora sí que es el mismo tipo de acorde. Esto es disminuido y esto también es disminuido. Si hago la misma posición, esto es disminuido, pero esto ya no es disminuido, es otro tipo de acorde. Aprender a superar el paso de la muerte tiene un beneficio principal, y es que no tienes que memorizar tantos modelos y tantos patrones. Simplemente tienes que memorizar los necesarios y cuando llegues al paso de la muerte, aplicar un proceso. Si no sabes cómo aplicar ese proceso y no sabes cómo superar el paso de la muerte, cuando llegues a esa zona, el modelo que surge tú lo considerarás como un modelo diferente y te lo tendrás que memorizar. Pero yo no me lo memorizo. Memorizo un modelo básico que generalmente empieza desde la cuerda 6 y cuando llego al paso de la muerte aplico ese proceso, pero no pienso que se genera un modelo nuevo ni diferente. En mi cabeza es el mismo modelo, pero con un proceso aplicado para superar esa zona. Como no memorizas tanto de manera innecesaria, el aprendizaje se vuelve mucho más eficiente. Y para eso sirve aprender a superar el paso de la muerte. Para terminar, vamos a resumir de una manera muy rápida cómo superar el paso de la muerte. Nosotros, si tenemos un modelo dado, que empieza desde la cuerda 6, y ese modelo lo vamos transportando de manera ascendente, pasando por diversas cuerdas, cuando llegamos a la cuerda número 2, aquello que íbamos a hacer lo pasamos un traste a la derecha. Es así de sencillo. Y si empezamos con un modelo, con un patrón dado que se desplaza de manera descendente, es decir, lo queremos transportar de manera descendente desde la cuerda 1 a la cuerda 2, cuerda 3, de abajo arriba, pues para superar el paso de la muerte en ese caso, aquello que íbamos a hacer en la cuerda número 3, hacemos lo mismo pero un traste hacia la izquierda. Y es así como superamos el paso de la muerte en ambas direcciones. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad y os recuerdo que si tenéis alguna duda o sugerencia la podéis escribir en los comentarios de aquí debajo, que yo los leo todos y trato de responder siempre. También si tenéis algún amigo o amiga guitarrista, os animo a que le compartáis este vídeo si creéis que le puede resultar de utilidad y ayudarle a mejorar un poquito su comprensión de la guitarra. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, suscríbete a este canal y ya verás que poco a poco irán apareciendo contenidos muy interesantes que te ayudarán en tu desarrollo como músico guitarrista. ¡Hasta la próxima!